Vamos a hablar una semana más de ecología y sostenibilidad y lo vamos a hacer con el director del Mundo Ecológico, es Antonio Quilis. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Nacho López y Andrés. ¿Qué tal? Bueno, pues encantados de hablar contigo una semana más, Antonio. Y como digo, vamos a hablar en esta mañana en concreto de 12 líneas de trabajo de innovación para disminuir desperdicio de alimentos. Exactamente, sí. Es una preocupación que tiene la Comisión Europea, ¿no? Que cuantificó en el 2010 que el 42% de las pérdidas y desperdicio de alimentos en la Unión Europea se producen en los hogares. Un 39% de estos desperdicios en el procesado de los mismos y un 14% en restaurantes, restauración. Y luego ya un mínimo 5% de desperdicios se producen en la distribución de alimentos. Es una preocupación que la Unión Europea ha puesto por la voz de la alarma y tiene como un objetivo muy concreto, ¿no? Reducir el desperdicio de alimentos en un 50% para el 2030. O sea, todo un reto que yo creo que es muy importante, no estar tirando comida o no poder destinar a otros usos todo aquello que se tira es algo que tenemos que empezar a pensar. Y por eso, pues hay gente que se ha remangado y se ha puesto manos a la obra para pensar qué podemos hacer para reducir esto. Bueno, pues por eso vamos a hablar en esta mañana con Andrés Pascual, es jefe del Departamento de Medio Ambiente, Bioenergía e Higiene Industrial de AINIA Centro Tecnológico. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, cuéntanos, Andrés, ¿qué es AINIA? Bueno, AINIA es un centro tecnológico que trabajamos para las industrias agroalimentarias, para el sector agroalimentario en general, y bueno, nos dedicamos a asesorarles y a desarrollar soluciones innovadoras en distintos campos y también en el ámbito del medio ambiente y la sostenibilidad. Muy bien. Andrés, buenos días. La pregunta es, ¿cómo es posible que se desperdicien tantos alimentos? ¿Cómo podemos tener esta deuda, ¿no? Porque todo el esfuerzo que se realiza para poder producirlos y de repente te das cuenta que las cifras son alarmantes. Efectivamente, las cifras son alarmantes y de ahí que la Comisión Europea, bueno, a nivel internacional, ¿no? A nivel global, en este momento existen múltiples iniciativas para sensibilizar, concienciar y reducir este problema, que es un problema de toda la cadena alimentaria. Cuando hablamos de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, pues hablamos desde las pérdidas que se producen a partir de que el alimento, la fruta, la verdura está en el campo ya disponible para ser cosechado. A partir de ahí, en todo su proceso de transformación, hasta que acaba en el consumidor, durante todos esos procesos, pues se producen pérdidas. Y después en el propio consumo, ¿no? En los hogares, en los restaurantes, en los servicios de catering, etcétera, también se desperdicia mucho alimento. Y bueno, pues es un problema de toda la cadena y es una cuestión de todos el poder resolverlo, ¿no? Claro, porque me imagino además, Andrés, que habrá diferente forma, ¿no?, de desperdiciar el alimento. Es decir, por un lado, probablemente, no sé si superficies como supermercados o incluso nosotros, ¿no?, en nuestras propias casas, perdemos comida porque a lo mejor se nos pasa de fecha o, bueno, pues si es a lo mejor verdura o fruta, pues también se nos pasa. Y luego, a lo mejor, por otro lado, puede ser igualmente restaurantes que lógicamente tiren comida después. Yo creo que me imagino que habrá diferentes vertientes, ¿no?, en ese sentido. Sí, es como digo, en toda la cadena, ¿no? La propia agricultura, por ejemplo, hay mucho alimento que está apto para el consumo y que se queda en el campo, que no se cosecha. Partiendo de ahí, en las cooperativas, en las primeras transformaciones se producen mermas, alimentos que por no dar un calibre o por pequeños defectos, pero que están perfectamente aptos para el consumo, no se procesan y acaban perdiéndose. En las industrias de transformación, se producen mermas en los procesos productivos porque no están ajustados los procesos por problemas de stock, por distintas causas. En los envases, ¿no? Problemas de envasado, fallos en el etiquetado hacen que muchos productos se pierdan, ¿no? En las cadenas, en la distribución, en el transporte de los alimentos, pues algunas ineficiencias pueden causar que el problema, los productos salgan de fecha y también se pierdan.
En la distribución, en los lineales hay menos, se pierde menos, creo que es un 5% en los estudios que hizo la FAO, y a partir de ahí la gran mayoría, más del 50%, es en el consumo en el hogar y en los restaurantes, ¿no? Cosas de una mala planificación de la compra pues puede hacer que acumulemos demasiados alimentos en nuestras despensas, en nuestras neveras, y que al final pues tengamos que echarlos a la basura. Y bueno, en los restaurantes, en los bares y demás, pues ocurre lo mismo, ¿no? Que se debe de optimizar mejor la gestión de compra y para poder reducir el desperdicio de alimentos, ¿no? Es importante decir que, claro, para evitar lo que es desperdicio de alimentos, intervienen factores como el envase, ¿no? Y se está investigando, se está investigando en la línea de que los envases sean, pues protejan más el alimento para que haya mayor fecha de caducidad, que los envases utilicen menos recursos materiales, y en el caso de cómo se producen estos envases, ¿no? Si se hace con menos energía o con menos materia prima, o se reutilizan otros desechos, otros desperdicios alimentarios para realizar estos envases. Sí, en el área de mejora contra el desperdicio de alimentos en envases, hablamos de mejorar los sistemas de sellado, ¿vale? Que no de repente encontramos defectos en el sellado y hay que tirar el producto. También diseños de envase que al consumidor le permita mantener más tiempo el producto en casa una vez abierto sin tener que tirarlo, con sistemas recerrables mucho más eficientes, ¿no? Después también se trabaja en prolongar la vida útil a través de envases, nuevos envases que son envases activos, que incorporan algunos compuestos que hacen que el alimento permanezca con mayor calidad y estado higiénico durante más tiempo, ¿no? Envases con antioxidantes, con biocidas que prolongan la vida útil. También se están utilizando absorbedores de oxígeno, de etileno en los envases para proteger mejor al producto y prolongar su vida útil. Estamos manejando sistemas de diseño de envases que predicen las posibles roturas o abolladuras que se pueden dar por golpes en el envase, y esto permite que los diseños definitivos pues sean más robustos y prevengan de estos problemas contra abolladuras y rupturas de los envases que luego acaban desperdiciando el producto. El área de envases, desde luego, es uno de los ámbitos en los que más se puede hacer para evitar el problema, ¿no? ¿Y cómo la gente podría tener algunas recomendaciones o dónde podría encontrar esa información necesaria, que yo no sé si ahora mismo es suficiente para saber realmente en sus casas qué es lo que tiene que hacer para evitar generar tantos residuos? Bueno, el Magrama, el Ministerio, tiene una campaña que es la campaña de Más Alimento, Menos Desperdicio, donde se han desarrollado catálogos de buenas prácticas para los hogares. Ahora mismo en la página web del Ministerio puedes encontrar recursos para pues que la gente tenga ideas de cómo combatir el problema en casa, ¿no? Bueno, pues Andrés Pascual, jefe del Departamento de Medio Ambiente, Bioenergía e Higiene Industrial de AINIA Centro Tecnológico. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana compartiendo la radio. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Y como siempre, Antonio Quiris, gracias por haber estado con nosotros una semana más, y ya sabes que la semana que viene volveremos para hablar contigo de temas relacionados con la ecología, sostenibilidad, y ya sabes, hay que intentar reducir esa basura. Eso es, mirar muy bien y cuánto pones en el plato, que también es muy importante, y intentar no tirarlo a la basura. Es muy importante. 12 líneas de trabajo que son muy arduas, y las cuales tienen mucho trabajo por delante de las personas de AINIA, y yo creo que es fundamental, ¿no? Empezar a pensar, ¿no? Todo lo que se consume al final también produce residuos, intentar reducir todo eso. Antonio, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, hasta luego.